Bienvenidas. El tema de hoy es apóstoles y discípulos. Antes de continuar, me gustaría que apagaran el video y trataran de anotar el nombre de los 12 apóstoles. Nada más como una prueba de qué tanto sabemos de nuestra religión. Todos sabemos que son 12, pero ¿sabemos el nombre de los 12 apóstoles? Bien, espero que todas hayan sabido el nombre de los 12 apóstoles. La plática de hoy está basada en el libro Jesús y los apóstoles y la iglesia temprana. Este lo escribió el Papa Benedicto XVI, o bueno, más bien no lo escribió, sino fue tomado de sus audiencias generales de los miércoles del 15 de marzo del 2006 al 14 de febrero del 2007. Pues aquí están, para que vean cuál de todos les faltó. Tenemos lógicamente a Pedro, Santiago, el mayor, Juan, que es hijo de Zebedeo, Andrés, que es hermano de Pedro, hijo de Jonás, Bartolomé, que también se le conoce como Natanael, hijo de Talemán, Judas Tadeo, Judas Iscariote, Simón el cananeo o el celote, Felipe el de Betsaida, Santiago el menor es el hijo de Alfeo, Tomás el mellizo, Mateo el publicano, Matías, que fue el que escogieron después de que Judas Iscariote se suicidó, y Pablo de Tarso. Esos son los apóstoles que vamos a considerar el día de hoy. Primero vamos a definir qué es apóstol. Apóstol quiere decir el que es enviado. Y Mateo nos dice que cuando Cristo estaba a punto de ascender, nos dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el envío que Dios, nuestro Señor, hace a los apóstoles. ¿Qué características tienen que tener para ser llamados apóstoles? Con esto vemos que efectivamente solamente los 13 apóstoles que estamos hablando hoy son los que verdaderamente son los que cuentan, ¿no? Haber conocido personalmente a Jesús, haber sido escogidos y enviados por Jesús, haber sido testigos de Jesucristo resucitado, dar la vida por Dios y por el Evangelio y lógicamente seguir a Jesucristo, es decir, ser un experto en Cristo. Como ven, pues los 12 apóstoles iniciales cumplen perfectamente con esto. También tenemos a Matías que cumple con esto y a Pablo que cumple también porque se le considera que Jesús nuestro Señor se le apareció. ¿Cómo es que Cristo elige a los 12? Lógicamente en la oración. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celote, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Esto nos lo dice Lucas. La iglesia está cimentada en los apóstoles como una comunidad de fe, esperanza y caridad. Síganme y los haré pescadores de hombres, les dice Cristo a algunos de los apóstoles. Ese es el propósito de que Cristo haya formado a sus apóstoles. La iglesia, ellos 12, iban a definitivamente formar o conseguir a todos los demás católicos. Después de María, que es la perfecta
reflexión de la luz de Cristo, o sea, María refleja completamente a Cristo, mucho mejor de lo que lo hace la luna, recibimos de los apóstoles la verdad que Cristo les enseñó. ¿Ok? Entonces, tenemos a los apóstoles como los maestros de lo que Cristo vino al mundo a enseñarnos. Ellos fueron los que continuaron con esa tarea de evangelización. Cristo elige a sus 12 apóstoles y lo que hace es durante 3 años educarlos, instruirlos en lo que a él más le importaba. Esto es muy común. Los rabinos tenían a 5 discípulos y los iban enseñando a través de sus vidas. Cristo escoge a 12 por el simbolismo de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero ahora se vuelve un acto universal. Ya no son solamente las 12 tribus, sino es todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios. Entonces Cristo envía a los apóstoles, recuerden, apóstol quiere decir enviado, y este envío es significativo, ya que aparece tanto en Marcos como en Mateo como en Lucas, y además se repite en Hechos de los Apóstoles. Cristo envía a los apóstoles a que vayan a toda la creación, a todas las naciones y a todos los confines de la tierra, tal cual lo dice en las Escrituras. Bien, pues empecemos entonces con el primero de los apóstoles. El primero es San Pedro. San Pedro se llamaba antes Simón, o Petros, o Cefas, o Simeón. ¿Sí? Es hijo de Jonás, de Betsaida, es pescador, es decir, tenía una pequeña empresa privada, o sea, no era completamente pobre, sino que tenía su empresa, aunque fuera una sola barca. Su hermano es Andrés, él es un hombre religioso, simplemente lo sabemos porque fue a Judea a escuchar a San Juan Bautista, y es un judío practicante. En la Biblia aparece su nombre 238 veces en cualquiera de sus sinónimos, ¿no? O sea, como habíamos dicho, Petro, Cefas, Simón o Simeón. Es un carácter impulsivo, lo hemos visto durante todo el relato de los evangelios, y la prueba mayor la tenemos cuando el romano quiere atacar a Cristo y le corta la oreja, ¿no? Es honesto, sumamente franco, siempre dice lo que tiene él en su corazón. Nunca se calla, nunca es hipócrita, sino que es completamente franco. Está casado, eso lo sabemos, porque Dios nuestro Señor le cura a su suegra. La curación, por cierto, de la suegra de Pedro es un verdadero milagro, porque en realidad cuando la Biblia dice que tenía gran fiebre, es que francamente se estaba muriendo. Y después es el segundo apóstol elegido, como lo vemos en Mateo y en Juan. El primero es su hermano Andrés. Tenemos este pasaje de la Biblia, ¿sí? Donde están pescando. Perdón, no, donde Cristo nuestro Señor está hablando, había mucha gente, y entonces le pide a Pedro que si lo deja pasar a su barca para hablar desde ahí. Simón le dice que sí, y él se sienta y enseñaba desde la barca a la muchedumbre, ¿sí? Esto es muy significativo, puesto que Cristo nuestro Señor se sienta a la cabeza de la embarcación de Pedro. Es decir, es el jefe de la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Y después tenemos otras frases que no sabemos muy bien. Boga mar adentro, ¿sí? El Papa Juan Pablo II lo usó mucho, ¿sí? Después cree en su palabra cuando le dice que eche las redes. Imagínense, toda la noche pescando, eran expertos pescadores, no habían pescado nada, pero solamente porque Cristo le dice, él cree
y echa las redes. Así debemos de actuar nosotros. Después, una vez que se da cuenta que es Jesús, se arrodilla, cae enfrente y le dice, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pedro era transparente y abrumado ante la presencia del Mesías, pues simplemente cae de rodillas. Es algo precioso y además súper lógico, ¿no? Se encuentra él sintiéndose no merecedor de tal dicha. Y también Jesús le dice a Simón, no temas. Desde ahora serás pecador de hombre, y entonces ya tiene Jesús su envío y empieza esa vida de 3 años con Cristo nuestro Señor. Entonces Cristo nos exige confianza. Tira las redes. Muchas veces nos piden cosas Cristo nuestro Señor y como que no tenemos la confianza porque nuestro micro cerebro creemos que nosotros tenemos razón. Hay que no tener miedo, como dice ahí, bogar mar adentro y creer y tener confianza en Cristo nuestro Señor, como la tuvo Pedro. En Lucas 5 entonces ya vimos todo esto, simplemente ahí se los pongo para que les quede de recuerdo lo significativo de este pasaje de donde Cristo nuestro Señor se sube a la barca. ¿Ok? Después viene en Marcos 8 y en Mateo 16 una pregunta básica para nuestras vidas, no para Cristo, sino para nuestras vidas. Él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Mesías. Y Cristo inmediatamente brinca y le dice, esto te lo ha dicho mi Padre que está en los cielos. Pero esta pregunta nos la debemos hacer a nosotros mismos. ¿Quién es Cristo para mí? Y la respuesta a esta pregunta nos va a definir a nosotros, no al revés. Nosotros no podemos definir a Cristo. Ya vimos la sesión pasada los nombres de Cristo y todos esos nombres no lo alcanzan a definir. Nosotros no lo vamos a poder definir a Él tampoco, pero sí esa respuesta nos va a definir, porque dependiendo de quién es Cristo para nosotros es el tipo de vida que vamos a seguir. Entonces analicemos si Cristo es un amigo, si Cristo es un líder, si Cristo es una persona que me estorba, si Cristo es alguien que no me deja echar relajo. ¿Quién es Cristo para mí? Y en base a eso tu vida estará formada en base a esa respuesta. Entonces, yo les recomiendo que durante esta semana se pongan a pensar quién verdaderamente es Cristo para cada uno de ustedes. Después, unos minutos más tarde, al no entender el sacrificio de Jesús, cuando dice que tenía que ir a la pasión y sufrir, le dice Pedro que no, él no va a permitir que sufra, y le dice, aléjate de mí, Satanás. Qué fuerte. 3 minutos antes, eres lo máximo, Pedro, y a los 3 siguientes, aléjate de mí, Satanás. Pobre Pedro. Pedro tuvo que aprender mucho, se dejó transformar por Cristo nuestro Señor, pero verdaderamente fue rudo el entrenamiento, es por decir algo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a aceptar la verdad de Cristo, aunque nos pese. Cristo dice que Él iba a la pasión y no lo quería aceptar Pedro. A veces Cristo nos puede mandar un sufrimiento y no lo queremos aceptar. Tenemos que aprender que Él sabe lo que hace y que lo que nos pasa por alguna razón y aceptarlo. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Pedro entiende y acepta la oferta de Cristo de seguir sus pasos. La lectura que acabamos de leer, él dice, perfecto, yo voy porque yo lo que quiero es salvar mi vida. Ese sígueme de Cristo lo toma al pie de la letra y lo seguirá por el resto de sus días. Solo una tarde lo traicionó, pero eso le sirvió de fuerza para el resto de su vida seguirlo sin dudar más.
debemos, si es necesario, dejar todo lo mundano para salvar los valores fundamentales, salvar el alma y la presencia de Dios en el mundo. Qué importante es que aprendamos a decir no a este mundo. Que no nos importe el que dirán de nuestros amigos. Oye, te invito aquí, te invito allá. Ay, no, ¿cómo le diré? No, mejor sí voy, aunque yo sé que no debo de ir, pero voy. No, Señor, no. ¿Por qué? Porque ofende a Cristo nuestro Señor. Porque soy digna hija de Dios y debo de actuar en consecuencia. Entonces lo que tú me estás ofreciendo no es digno de un católico. Muchas gracias y te aconsejo que tú tampoco lo hagas. Ese es lo que tenemos que ser auténticos, porque si estamos siguiendo a Cristo, lógicamente tiene su costo en esta tierra, pero vamos a ser inmensamente felices al poder ver al espejo, vernos al espejo, vernos a los ojos y decir, vamos bien, somos de una sola pieza, somos íntegros, somos felices, estamos en paz. Pero para eso hay que aprender a decir que no. Definitivamente no se le puede agradar a todo mundo, porque hay quien no quiere ir por el camino recto de Dios. Y a esas personas, con toda caridad, con toda misericordia, debemos explicar nuestro no. Y si nos tachan y nos chotean, no importa, frente en alto y sabemos que al que queremos agradar es a Cristo y no al mundo entero. En la multiplicación de los panes, Cristo sacia el hambre material. Cuando les dice que deben morir y deben comer su cuerpo, muchos lo abandonan. ¿Se acuerdan de este pasaje? Es un pasaje muy duro. Cristo les dice que Él va a morir y que deben de comer su cuerpo y beber su sangre. No lo entienden, es un pasaje muy duro y entonces lo abandonan. Y Cristo, lejos de, oiga, no, miren, es que no expliqué bien, también les dice a los apóstoles que ustedes también me van a abandonar. Y Pedro contesta con esa genialidad que tenía y sencillez, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. ¿Sí? Entonces, Pedro verdaderamente estaba cerca de Jesús, lo sentía y lo entendía mejor que los demás y además era su líder. Por eso vemos que siempre el que contesta es Pedro. La escuela de la fe no es una marcha triunfal, sino un viaje marcado diariamente por sufrimiento y amor, pruebas y fidelidad. ¿Sí? Cristo nos dijo, tomen su cruz y síganme. Es decir, lo bueno de Cristo es que nos dice la realidad. Él no nos ofrece algo falso como los políticos, ¿no? Que para tiempo de elecciones te ofrecen a cada quien lo que quiere oír. No, Cristo tiene un mensaje, tiene una verdad absoluta y eso es lo que nos dice a todos y cada uno de nosotros. Y sabemos que vamos a tener tiempos fuertes, tiempos difíciles, que vamos a tener sufrimientos, pero también vamos a tener ese gran amor de Cristo detrás de nosotros que nos hará ir logrando y superando todas las pruebas que nos pongan adelante de nosotros. La prueba más fuerte de Pedro fue cuando lo niega 3 veces. Pedro el arrogante aprende que no es tan fuerte como él creía. Él iba a derrotar a todos los romanos solo para que no le hicieran, no lo mataran a cruz, no mataran a Cristo en la cruz. Y se ve que ni siquiera se atrevió a reconocerlo en esa noche del viernes. Entonces, Pedro, que tenía esas características de líder, esas características de aquel escogido por Dios, el que verdaderamente amaba a Cristo con todo su corazón, solamente le faltaba pulir una cosa, y esa era su soberbia. Y en este último acto, en esta última vez que ve a Cristo antes de su pasión, por fin rompe con esa soberbia y cae despedazado al haber negado al Mesías 3 veces. Cuando Cristo resucita y ve a Simón, le hace un cuestionario precioso. De acuerdo a lo que nos dice Benedicto, le pregunta 3 veces. Y la primera vez le pregunta a Simón, ¿me amas? Él se refiere a un amor ágape, es decir, a un amor sin límite, a un amor absoluto, total y definitivo. Pedro, sabiéndose pecador, sabiendo que lo había traicionado, le contesta, yo sé que te amo, pero con un amor filos, es decir, con mi pobre amor humano. Después Cristo le vuelve a preguntar, Simón, ¿me amas con ese amor total que yo requiero?
y dice, Kyrios, que quiere decir Señor, te amo como soy capaz de amarte. Ya no es yo el que todo lo puede, no, es Señor, te amo con todo lo que soy. Y le pregunta por tercera vez, Simón, ¿me amas? Pero ya le pregunta con ese amor filos, es decir, ¿me amas como tú me puedes amar? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo con ese amor. Y entonces le dice, sígueme, lo que le dice a todos los apóstoles y lo que dice a cada uno de nosotros. Entonces vean qué precioso diálogo existe en el hebreo, en el español no se nota, pero es ese amor. Quiero todo tu amor, ¿me lo puedes dar? Pues te doy el que tengo, porque el todo no lo tengo. Y así se va hasta que Cristo lo entiende y le pide nada más ese amor que Él le puede dar. Y entonces todo queda sanado, todo queda olvidado. Y Pedro puede volver a ver a los ojos a Cristo y Cristo tiene a su primer papa, a su líder de la iglesia, ya transformado, ya listo para empezar esa nueva época del hombre que es la época actual, es decir, desde la asunción de Cristo nuestro Señor hasta la segunda venida o la parucía. En esta era en la que estamos viviendo, Pedro se convierte en el primer líder, en el primer papa. Bien, entonces tenemos la conversión de Pedro. En un principio, Pedro lo sigue porque es llamado por Cristo. Después reconoce él que es Cristo el Mesías, el enviado del Señor, e inmediatamente le dice que no lo va a dejar morir, es decir, se siente fuerte y cree que él puede cambiar el destino del mismo Dios. Pero en las negaciones se convierte, logra esa gran humildad, lo que le faltaba, esa soberbia la pierde para tener una humildad que lo permita ser el Papa de la Iglesia. Y por último, cuando Cristo nuestro Señor lo conquista por completo, en ese sígueme final, me quieres Pedro, y ese sí sincero y absoluto, pero lógicamente humano, limitante. Él siempre está abierto al Espíritu Santo y formó parte del sufrimiento de Jesús y de su gloria para revelar, sellado por su martirio. Entonces a él le queda el peso de continuar con la misión de Cristo nuestro Señor, ese revelar al mundo la gloria, lo que Cristo nuestro Señor hizo. Pedro es la cabeza de la iglesia y lo vemos claro en Mateo 16, donde dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En este momento es cuando le cambia de nombre de Simón a Pedro. Recuerden, cada vez que Dios le cambia de nombre a alguien, es porque le va a cambiar su rumbo. Tiene una misión especial para él. Entonces a Pedro en este momento le cambia el nombre y le dice que él va a ser el líder de su iglesia. Cuando Pentecostés sale Pedro a hablarle a los demás, a la gente que estaba ahí en Jerusalén, habla y 3.000 personas le dicen, sí, yo quiero seguir a ese Cristo del cual tú hablas. ¿Se imaginan el pánico de Pedro dentro de esa felicidad absoluta, pero el pánico en la torre? Ahora, ¿qué les digo? ¿Qué es lo que hay que hacer como cristiano? Él era un judío y era un judío bueno, pero pues ahora como cristiano, ¿cómo se sigue a Cristo? Y no cabe duda que la iglesia desde ahí empezó a definir lo que era el catolicismo, el cristianismo plenamente. Pero como bien se dice el dicho, ya andando se acomodan los tomates. Y eso es lo que fue la iglesia haciendo. Iba definiendo los concilios, las diferentes verdades sobre nuestra fe, pero ellos al inicio predicaron sobre lo básico, lo importante, la pasión, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Es decir, convencer a los judíos y paganos que Cristo nuestro Señor era Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros. Ese era el mensaje importante y por ahí empezaron. Ya después fueron añadiendo todo lo que decía Cristo durante sus 3 años de predicación. Muy bien.
¿Qué viajes hizo Pedro? No sabemos con exactitud, pero sabemos que fue a Lida porque curó al paralítico Eneas, que estuvo en Jope porque resucitó a Tabita, que estuvo en Cesarea porque bautiza a los primeros no judíos y lógicamente que estuvo en Roma porque ahí es donde muere crucificado boca abajo junto con Pablo. ¿Por qué Pedro fue a Roma? Pues es lo lógico. Si Pedro hubiera estado en nuestra época, pues hubiera ido tal vez a Nueva York o a París o a Londres, o sea, las capitales del mundo. ¿Para qué? Para que desde ahí saliera su mensaje. Recuerden que Roma tenía conectado con sus carreteras, si le podemos llamar así, a todo el mundo antes conocido. Entonces, claro, desde Roma era el punto básico para poder dar ese mensaje que Cristo les encargó que se difundiera a todo el planeta. El siguiente apóstol que vamos a estudiar es a San Andrés, el Protocletos. Protocletos quiere decir el primer llamado. Andrés fue el primero que Cristo nuestro Señor llamó para que lo siguiera. El síganme y los haré pescadores de hombres. El nombre de Andrés es griego, con lo que nos demuestra la universalidad de su mensaje. No es ya nada más para el pueblo elegido, sino es para todos. Fue discípulo de Juan Bautista, ahí fue donde oyó que Juan Bautista le dice, Él es el Cordero de Dios. Y entonces desde ese momento él siguió a Cristo. Muestra un gran espíritu apostólico. La iglesia de Constantinopla, donde estaba Andrés, y la iglesia de Roma son hermanas, como Andrés y Pedro son hermanos. Ha habido ya desde hace muchísimos siglos como rivalidad entre Constantinopla y Roma. Se querían pelear la titularidad. Por eso hubo el cisma de 1050, pero con Andrés y Pedro nosotros queremos significar que estas iglesias se deben de unir porque la iglesia debe ser una. San Andrés presenta a Jesús al niño con los peces y los panes. O sea, en la multiplicación de los panes, recuerden cómo Cristo dice qué tenemos para darles de comer. Es ese poquito que Dios quiere que nosotros hagamos. Y le acerca al niño y le dice, aquí está este niño con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y entonces ahí es donde empieza la multiplicación. Él también le pregunta a Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. O sea, el Evangelio nos va dejando ver cosas de Jesús a través de las preguntas de los apóstoles. Es el intérprete de los griegos ante Cristo, ¿se acuerdan? Los griegos, poco antes de la pasión de Cristo, fueron con Andrés por ser de nombre griego y le preguntaron, oye, queremos conocer a Jesús. Y Jesús les responde muy extraño, le dice que después. ¿Por qué? Porque era justo después de su pasión cuando ya conocerían a Cristo resucitado, Cristo pleno. Lógicamente es el apóstol de los griegos y muere crucificado en X en Patras, Grecia. Andrés escribe esta oración o esta oración se hace en base a la muerte de Andrés. Ya ven que no se sabe mucho, pero lo importante es que queda la oración y es preciosa. Salve, oh cruz, inaugurada por el cuerpo de Cristo y adornada con sus extremidades como si fueran preciosas perlas. Antes que el Señor te montara, inspirabas un temor mundano. Ahora, sin embargo, dotada de amor celestial, eres aceptada como un regalo. Los creyentes saben de la gran felicidad que posees y la multitud de regalos que propiciaste. Vengo a ti, por lo tanto, confiado y alegre, para que me recibas jubiloso a mí también, como el discípulo de aquel que fue colgado en ti. Oh Santa Cruz, vestida de la majestuosidad y belleza de las extremidades del Señor. Tómame, cárgame lejos del hombre y regrésame a mi Maestro, para que a través de ti, aquel que me redimió, me reciba. Salve, oh cruz, sí, salve. O sea, qué manera de ver ese instrumento de tortura como un camino hacia Dios nuestro Señor. Definitivamente una oración que viene muy al día, puesto que el día de ayer fue la festividad de la cruz. Entonces, San Andrés nos enseña que nuestra cruz, si aceptada, está llena de bendiciones.
Entonces, es decir, lo que nos pase en la vida lo debemos de aceptar y Dios nos ayudará, nos bendecirá en esa lucha. Tenemos que seguir a Cristo con prontitud. Vengan y síganme, e inmediatamente lo siguieron. Hablar con entusiasmo sobre Cristo nuestro Señor. Tenemos que hacer eso, que la gente nos vea felices de seguir a Cristo. ¿Para qué? Para que también lo sigan a Él. A cultivar una relación de gran familiaridad con Cristo. Cristo es mi amigo. Cristo le tengo que tener toda la confianza del mundo. Solo en Él encontraremos el verdadero significado de nuestra vida y de nuestra muerte. ¿Cómo le falta a este siglo reconocer a Dios, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro líder? El mundo quiere llenar su vida con cosas materiales. Y pues ante ese vacío tenemos la droga, los juegos extremos, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer que el mundo se convenza que la paz, la tranquilidad, la vamos a conseguir solamente siguiendo a Cristo nuestro Señor, como San Andrés lo siguió hasta la muerte y una muerte de cruz. Después tenemos a Santiago el Grande, también llamado Jacobo. Es hermano de Juan. Les decían hijos del trueno, así habrán sido de traviesos. Su papá era Zebedeo y murió atravesado por una espada, nos dice en Hechos de los Apóstoles. Él la tradición dice que evangelizó en España, posiblemente en Santiago de Compostela, pero también tenemos otra tradición que dice que en Sevilla. Y el Camino de Santiago, tan famoso hoy en día, que se puede hacer desde Francia hasta España, pues es lógicamente por él. Tenemos la concha como ese gran símbolo del Camino de Santiago. Por cierto, no sé si sepan, pero ya antes de la pandemia empezó el camino de Fray Junípero Serra. O sea, no tenemos que irnos a España, podemos hacer el camino de ese gran santo, Fray Junípero Serra, más ahora que está siendo tan atacado en Estados Unidos, para hacer, una vez que acabe la pandemia, pues tomar unos días y ir a la sierra y tomar el camino de Fray Junípero Serra, que es una copia precisamente del Camino de Santiago. Él pertenecía al grupo de los tres. O sea, Cristo, cuando había algún evento importante, se llevaba a Pedro, Santiago y Juan. En la transfiguración fue el testigo de la gloria de Cristo y en Getsemaní fue el testigo de la obediencia hasta la muerte de Jesús. Ellos vieron todo eso. Imagínense el camino de la transfiguración, de ver la gran gloria de Cristo, a Getsemaní, el inicio de la pasión. Él todavía, sin transformarse, pide estar a la derecha de Cristo, igual que Juan, ya casi camino a Jerusalén para la muerte. En un evangelio la madre, en otro evangelio ellos dos le piden a Cristo estar a su derecha. O sea, todavía no entendían que Cristo nuestro Señor lo que quería era que se sirviera, no que fueran influyentes, poderosos. Pero ya lo entenderán el jueves santo en el lavado de los pies. Y él es el primer mártir de los apóstoles que tenemos registrado. Nos enseña la prontitud a aceptar el llamado, la peregrinación del cristiano, por eso es precisamente el Camino de Santiago, y que aún en las dificultades, si servimos a Cristo, sabemos que estamos en el camino correcto. Esto lo enfatiza el Concilio Vaticano II. Siguiente apóstol es Santiago, pero el menor. Es hijo de Alfeo, es nazareno, hermano de Jesús, le dicen. Recuerden que hermano se usaba para decir pariente cercano. Nosotros los mexicanos no tenemos que tener ninguna dificultad en este término, ya que le decimos hermano a un buen amigo, a alguien que estimamos mucho, y no por eso va a ser hermano de carne. Él estuvo o se quedó en la iglesia de Jerusalén y por lo tanto le tocó ser mediador entre judíos y cristianos. Ya empezaba la rivalidad de si se creía en Cristo como Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, o no se creía en Cristo. En el Concilio de Jerusalén él declara no necesaria la circuncisión, una vez convencido por Pablo. En la carta de Santiago dice muy claro, la fe se demuestra en obras. Qué importante esto es para combatir
el protestantismo que dice que solamente con la fe basta. Santiago en su carta, en el 2.26, lo dice clarísimo. La fe se demuestra en obras. Flavio Josefo narra que murió apedreado. Después tenemos a San Juan, el gran evangelista, el evangelista espiritual, el último que escribe su evangelio por ahí del año 104. Es hijo de Zebedeo, igual hijo de Trueno, el grupo de los tres, ya vimos, transfiguración y Getsemaní, es decir, él vio todo esto, esas revelaciones que Cristo nuestro Señor le quiso hacer exclusivamente a Pedro, Santiago y Juan. Está presente en los milagros de la casa de la suegra de Pedro y en la resurrección de Jairo. Y más importante, es el único apóstol al pie de la cruz. ¿Por qué es el único apóstol al pie de la cruz? Se cree que es porque él era el más joven. Entonces, si se encontraba al pie de la cruz algún seguidor de aquel que estaba siendo crucificado, se le podría apresar y acusar de las mismas fechorías que aquel crucificado. Es por eso que los otros 10 apóstoles no acuden a la cruz. En cambio, Juan, como era pequeño, se le podría considerar un niño, entre comillas, podía estar ahí junto a la Virgen sin que pasara absolutamente nada. No con eso no le quitamos la gran fe y amor que tenía por Jesús nuestro Señor y estuvo presente ahí al pie de la cruz, sin importarle que le fuera a pasar. Él quería estar a la derecha de Jesús, igual que su hermano, todavía no entendía, y esa conversión que tiene San Juan la tiene en el lavado de pies. En ese momento es cuando él entiende que verdaderamente Cristo vino al mundo a servir y si él quería seguir a Jesús, tenía que servir. Ahí es esa gran conversión de Juan. No se habla mucho de la conversión de Juan, la tía Tete era la conversión en la que hacía hincapié porque pasó de una manera de ser egoísta, querer ser el número uno, a servidor, a ser el último de todos. Esa fue una conversión fuerte. Él es el discípulo que Jesús amó, nos dicen las Escrituras, es más, escrito por él mismo, pilar de la comunidad de Jerusalén. Evangeliza en Samaria, una zona difícil. Ya sabemos que los judíos y los samarios no se querían mucho. Se recarga en el pecho de Jesús en la última cena. Esa escena a mí me encanta, o sea, qué precioso cuando nosotros verdaderamente llegamos a una amistad y una confianza tal con Cristo que nos podemos recargar en el pecho y contarle nuestras penas, nuestras aventuras, nuestros sueños, nuestros ideales. Y él escribe, lógicamente, su Evangelio, sus cartas y el Apocalipsis. Pues tenemos a otro evangelista, a San Mateo. Tenemos poca información de él y además muy segmentada. Es el primero en todas las listas de los apóstoles. Mateo quiere decir regalo de Dios en griego. Él es cobrador de impuestos, por eso la imagen tan sorprendente de que Dios, nuestro Señor Cristo, juntara a gente de todos lugares. Junto a Mateo, junto a Pedro, un judío, un cobrador de impuestos. No había cosa peor que un cobrador de impuestos. Si nosotros nos caen mal la gente de Hacienda, ahora imagínense si cobraran por parte de Estados Unidos. Sería todavía peor, serían gente despreciable. Pues San Mateo así era considerado para los judíos. Pero no para Cristo nuestro Señor, que Él siempre ve las almas. No ve el exterior del hombre, sino el interior. Y San Mateo también tiene una conversión muy fuerte, muy significativa. La vocación de Mateo la vemos cuando dice, sígueme en Mateo, lo dice, y también en Marcos y Lucas, nada más que lo dicen con su otro nombre, Levi, la vocación de Levi. Es autor, como ya dijimos, de su propio evangelio. Jesús nos dice, he venido a los pecadores a través del evangelio de Mateo. En Mateo hace énfasis en eso precisamente, en que Cristo vino a los pecadores. La buena nueva del Evangelio consiste en que la gracia de Dios es ofrecida al pecador. Entonces tenemos estas dos facetas de Mateo que son muy importantes en su Evangelio. Los pecadores
y los pobres. También nos viene aquí la universalidad del cristianismo, porque aquí un fariseo reza y reza un pobre publicano. Y el que mejor rezó fue el publicano, porque lo hizo sin soberbia, sino con completa humildad. Yo no soy nadie, Dios, pero por favor, ayúdame. Es una paradoja de los que parecen estar más lejos de Dios pueden ser los salvos, como Mateo. Se levantó y lo siguió inmediatamente. No nos es permitido estar apegados a cosas que no son compatibles con el seguir a Cristo. ¿Sí? Definitivamente, si queremos seguir a Cristo, si queremos subir nuestro escalón día a día para estar más pegados a Cristo nuestro Señor, tenemos que dejar nuestros apegos materiales, nuestros apegos que nos alejan de Dios. Todos tenemos apegos que no son buenos, completamente buenos, ¿no? Entonces vamos dejándolo para poder acercarnos más a Cristo. Mateo lo hizo y lo hizo de repente. Dejo completamente mi cobrar impuestos y te sigo a ti. Y voy a restituir todo lo que le robé a alguien, ¿no? Algo sensacional. Pensemos en Mateo como una persona que es capaz de dejar todos esos apegos porque ha encontrado la perla escondida, ha encontrado a Cristo nuestro Señor. Después tenemos a San Felipe. Curiosamente es el quinto en todas las listas. Es judío de origen, pero otra vez de nombre griego. Apertura cultural de Jesús. Sabemos de él por el Evangelio de Juan. Sabemos que nació en Bethsaida y Felipe invita a Natanael. Ven y ve. Le dice así de sencillo, ven y ve, para que creas. Porque Felipe no podía creer que de Nazaret saliera nada nuevo. Nada bueno, perdón. Nos invita a todos a tener una relación personal con Jesús. Pero ¿no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido? Dice San Pablo en Efesios. No solo escuchar su palabra, sino conocer a la persona, su humanidad, su divinidad, su misterio y su belleza. Eso es lo que tenemos que lograr al leer las Escrituras. Pidamos a Dios el don de la sabiduría. El don de la sabiduría no es saber mucho. El don de la sabiduría es gozar de la lectura de la Sagrada Escritura. Pidámosle a Dios que nos dé ese don para poder escuchar esa palabra y conocer a la persona de Cristo, a su humanidad, su divinidad, su misterio y lógicamente su belleza, hasta convertirse no en un maestro, sino en un amigo y hermano. Eso es lo que tenemos que llegar a ser. San Felipe nos dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, gracias a Felipe, Cristo nos dice que Él y el Padre son uno mismo. Entonces, con conocer a Cristo, el Cristo de los Evangelios, podemos conocer al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Gracias a esta pregunta de San Felipe entendemos que Jesús tomó una cara humana y si queremos conocer a Dios, basta con contemplar la cara de Jesús. Él evangelizó en Grecia y en Frisia. Murió en Frisia crucificado o apedreado, no se sabe. Felipe nos invita a conocer a Jesús y a seguirlo fielmente toda la vida. Y lógicamente a invitar a otros. Todos los apóstoles tenían tatuado en el corazón que tenían que evangelizar. Después tenemos a Santo Tomás, del hebreo tam, gemelo, del griego didymus. Evangelizó en Siria y en Persia, y misionó también en la India. El Evangelio de Juan es el que habla más de Tomás. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Fíjense qué precioso, es que con Cristo no nada más se vive, sino también se muere, y se muere para resucitar. Pues acabo de deciros que en mi vida y muerte estáis unidos en mi corazón. Segunda de Corintios, mismo mensaje. Cristo es alguien por quien morir y por quien vivir. Estar en el corazón de Jesús como Él está en el nuestro. Tenemos que estar siempre plenamente con Cristo nuestro Señor. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie va al Padre sino por mí. Entonces, no temamos preguntar a Jesús nuestras dudas, ahí en el sagrario. Juntarnos ahí con él y decirle, oye, tengo este problema. Vean cómo Santo Tomás pregunta, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo te seguimos? Y vea la respuesta que saca. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a preguntarle, porque Cristo tiene todas las respuestas. Después lo que más sabemos de Tomás, claro, es su incredulidad, ¿verdad? Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto en mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. O sea, Santo Tomás se niega a creerle a sus compañeros. Pero, ¿con qué gran recompensa? Nunca sabemos por dónde va a salir Cristo. A los 8 días que se les aparece, dice esta gran frase, Dios mío y Señor mío. Una frase que decimos como muletilla en la consagración, pero que debemos de ver lo profunda que es. Es una profunda declaración de fe. Dios mío, es decir, eres 100% divino, y Señor mío, es decir, eres 100% humano. Reconoce humildemente ante Cristo nuestro Señor quién Él es en verdad. Y después aprovecha Juan para decir, porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y han creído. Este es un mensaje directo para nosotros. O sea, dichosos los que nos hemos visto, pero sin embargo creemos, ¿verdad? No es para que nos creamos la gran cosa, pero sí es para que agradezcamos a Dios que nos dio esa fe, donde podemos creer y podemos gozar de Cristo nuestro Señor. Los padres de la Iglesia definen fe como la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Y esa fe que nos regaló Dios debemos estar siempre agradecidos. Somos muy dichosos por tener esta fe. Santo Tomás es consuelo de nuestra inseguridad. Nos muestra que todas las dudas pueden llevarnos una luz más brillante que cualquier incertidumbre. Él dudó y después ya no dudó nunca más. Señor mío y Dios mío. Nos recuerda que una fe madura nos hace perseverar en Cristo sin importar las dificultades. ¿Cómo podemos tener una fe madura? Pues precisamente tener esa relación con Cristo diaria, esa lectura de las Sagradas Escrituras que nos haga cada vez comprender quién es Cristo, nos maravillemos y enamoremos de Él constantemente. Pues tenemos a San Natanael o también San Bartolomé, Bartalmai, hijo de Talmai. Solo se menciona en la lista de los 12. Tradicionalmente se le identifica como Natanael, que quiere decir Dios ha dado. Él es de Caná y muere desollado, como está o se quedó inmortalmente en la Capilla Sixtina. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. ¿Qué forma más fabulosa de Cristo de identificar a la gente espiritualmente limpia? Pues en otro pasaje le dice, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estar abajo de la higuera, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que estaba estudiando la Sagrada Escritura. Es la manera de decir que Natanael era un estudioso de las Escrituras. Nuestra relación con Dios no nos debe de bastar la palabra, sino como San Felipe le responde, ven y ve. Tenemos que tener experiencia de Jesús. Eso es lo que tenemos que luchar a diario, tener esa experiencia de Jesús, tenerlo presente, tenerlo vivo junto a nosotros. Y decían a la mujer samaritana, ya no creemos por tus palabras, sino que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Natanael se siente comprendido y comprende.
Responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es la manera como Cristo trabaja. Primero Cristo te hace sentir comprendido, te hace sentir aceptado, y después es cuando ya Él te empieza a enseñar, te empieza a corregir, como hizo con la mujer samaritana. ¿Tienen tiempo ahorita? Lean el diálogo de la samaritana con Jesús. Es verdaderamente precioso. No separemos nunca al Dios humano del Dios divino. San Simón. Es Simón el cananeo, Simón el celote. Recuerden, quiere decir celoso, era un grupo como de oposición guerrillera a los romanos. Una gran lección para nosotros: debemos tener orgullo, pero no debemos tener soberbia. Es decir, debemos ser celosos de nuestra iglesia, pero no con orgullo. Perdón, con orgullo, pero no con soberbia. Soy orgulloso de ser católico, mas no soy soberbio al decirlo. Es un don de Dios, como veíamos hace rato, el tener fe, el creer en Cristo. Entonces sí, orgulloso, porque seguimos a Cristo nuestro Señor, pero humilde, porque es un don que no nos merecemos. En la iglesia debe haber espacio para todos los carismas, todas las gentes y todas las razas. Fíjense cómo Cristo acepta a Simón, un verdadero celoso, y acepta a Mateo, que era un pecador, era un cobrador de impuestos. Y tenemos a San Judas Tadeo, el santo favorito de los mexicanos. Es el santo de las causas perdidas, quiere decir magnánimo. Es hijo de Santiago y lo llama Lucas. Judas le pregunta a Cristo nuestro Señor: ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? O sea, está Tadeo diciendo: bueno, ¿por qué no de una vez al mundo que ya resucitaste y te presentas victorioso y pues todo el mundo va a creer en ti y ya estuvo, ¿no? Pero la respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra y le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué nos dice Benedicto XVI al respecto? Esto quiere decir que el resucitado ha de ser visto a través del corazón, de manera que tome su morada dentro de nosotros. Es decir, no queremos ver a un Cristo victorioso en carne y hueso, sino verlo en nuestro corazón, es decir, con un corazón transformado, un corazón que quiera amar y quiera servir. El Señor no aparece como una cosa, Él descentra en nuestras vidas, por lo que su manifestación es una manifestación que presupone un corazón abierto. El reino de Cristo está en nuestra alma, y si nosotros queremos hacer uso de este reino, es decir, disfrutar de este reino, pues basta con tener un corazón abierto al mensaje de Dios. Solo de esa manera vamos a ver al resucitado. Esa es la explicación que Benedicto XVI hace a esta pregunta de Judas Tadeo, una pregunta que nos hacemos muchos: ¿por qué no te manifiestas plenamente? Porque Dios se manifiesta al que quiere que se manifieste. Es decir, si nosotros abrimos nuestro corazón, Cristo se va a manifestar en nuestro corazón y nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Es decir, si hemos conocido a Cristo, si hemos experimentado a Cristo, debemos tener una vida de amor, una vida de servicio. Algunas cartas han sido atribuidas a Judas Tadeo y el mensaje de Judas es muy actual. No olvidemos nuestra identidad católica, más aún es esencial recordar que nuestra identidad requiere de fuerza, claridad y coraje en vista de las contradicciones del mundo actual. Constrúyanse en su sagrada fe, recen al Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, esperen en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hacia la vida eterna y convenzan a los que dudan. Entonces, si fijan, entonces tenemos que verdaderamente hacer uso del don del Espíritu Santo y, como todos los apóstoles, convenzan a los que dudan, como todos tenían en el corazón metido su misión misionera, evangélica. Por último tenemos a Judas Iscariote.
nacido en Keriot, cerca de Hebrón. Judas, asesino a sueldo. Sica quiere decir sicario. El hombre que va a entregar a Dios y muere colgado. Traicionó a Dios en dos momentos. Cuando lo vende por 30 monedas, y esto nos debe servir de reflexión, no de echarle la culpa a alguien. Leemos el Evangelio para aprender, leemos el Evangelio para crecer, para ser más apegados a Dios. Entonces, ¿cuáles son nuestras 30 monedas? ¿Qué es aquello del cual no podemos despegarnos? Y también lo traiciona darle el beso de Getsemaní. Ahí es donde va y le da un beso y como dice Cristo, de esa manera me traicionas. Qué sutil manera de traicionar a Cristo nuestro Señor. Pensemos nosotros de qué sutiles maneras le damos la espalda. ¿Por qué traiciona a Jesús? Primero, codicia. Él era el tesorero y creía que siguiendo a Jesús iba a ser un gran Mesías, un Mesías a la manera humana, mortal del mundo, y él iba a tener mucho dinero a su alcance. Lógicamente, como dice la Escritura, Satán entró en su corazón y cayó ante la tentación de Satán. No es que Satán pueda tomarte, sino que él trata de tentarte y si lo logra, pues listo. Jesús respeta su libertad. Esto es bien importante porque Jesús va a respetar nuestra libertad, no importa qué decisión tomemos, si a favor o en contra de Él, porque Él sabe que es algo muy valioso y si no la respeta, lo perderíamos. Y Él no quiere que perdamos nuestra libertad porque la elección de Cristo en nuestro corazón debe ser una elección 100% libre. La perversión del corazón humano tiene muchos caminos y desgraciadamente encontró un camino en el corazón de Judas. La única manera de prevenir, no caer, es no cultivar una visión individualista y autónoma de las cosas. Yo no soy el centro del mundo, yo no soy egocéntrico, tengo que ser cristocéntrico. Siempre con Jesús. Diariamente debemos de buscar una absoluta comunión con Él. Hay diferencia entre fallarle a Cristo y cómo fallarle a Cristo, es decir, todos le fallamos. Pedro le falló, pero se arrepintió y llegó Cristo con un corazón contrito. Ya vimos esa preciosa intercambio entre Pedro y Jesús de Pedro, me amas y sí, te amo. En cambio, Judas falló, sí se arrepintió, pero se desesperó, no creyó en el perdón de Dios y se volvió autodestructiva, acabando en un suicidio. Toda lección es nunca dudes de la misericordia de Dios, nos dice San Benedicto, no el Papa, sino San Benedicto. Entonces Dios siempre espera que nos arrepintamos y está presto a perdonarnos. Tiene más ganas Cristo de perdonarnos que nosotros mismos de ser perdonados. Mientras que la Iglesia tiene sin duda miembros indignos y traidores, es responsabilidad de cada uno de nosotros el contrarrestar lo hecho por ellos, dando claro testimonio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Qué importante. Es que el sacerdote pedrasta. Sí, pero ¿dónde está la monjita santa? Es que este pelado hace esto. Sí, pero ¿dónde estoy yo actuando como Cristo actuaría? Nosotros no debemos de criticar al que está mal, sino redoblar esfuerzos para superar aquel mal hecho por otro. Después viene Matías. Como ven, el número 12 es muy importante para los judíos porque representa sus 12 tribus. Al Judas haber traicionado a Cristo nuestro Señor, pues tienen que elegir a otro más. Y de entre dos eligen, lo echan a suertes. ¿Qué quiere decir eso? Se lo dejan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo elige a Matías. Después tenemos ya para terminar a Pablo. Pablo, digamos, es el apóstol adoptado. ¿Sí? Es sensacional. Pablo es un apóstol con sus cartas, leerlas es algo brutal, se los recomiendo, puesto que tiene unas enseñanzas que nos sirven muchísimo para acercarnos a Cristo, comprender quién es Cristo y qué es todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces,
Pablo es deslumbrado en el camino a Damasco, no cae de un caballo, nunca se cuenta de un caballo, simplemente se deslumbra y entra en diálogo con Dios. Cristo nuestro Señor se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Desde ese momento Pablo se da cuenta y cambia de líder. Ya no va a seguir a la iglesia, o no la iglesia, sino a los judíos, sino va a seguir a Cristo, al Mesías, al que estaba llamado en las escrituras de los judíos. Entonces también dice la tía que Pablo en realidad no cambió. Pablo siempre fue un hombre de una sola pieza, siempre luchó por lo que creía. Él creía fielmente en su religión judía y claro, perseguía a los cristianos porque atacaban a su religión. Pero cuando se da cuenta que estaba persiguiendo a Dios mismo, simplemente cambia de bando, es decir, sigue con ese mismo afán, con ese mismo celo, pero ahora sigue a Cristo nuestro Señor en vez de seguir a los judíos. Para Ananías ha de haber sido fuertísimo, imagínense una persona que estaba matando católicos y de repente Dios le dice, dile todo, cuéntale todo, el miedo que habrá tenido, pero Ananías obedece y así la iglesia tiene un gran apóstol. San Pablo fue bautizado y se dedicó a evangelizar el resto de sus días. Entonces ya hablamos de la conversión de Pablo, tengamos nuestra propia conversión y pidamos por la de nuestros seres queridos. Qué importante es que todos veamos hacia el mismo lado, que todos queramos vivir para comprobarle a Cristo que queremos estar con Él por el resto de la eternidad. ¿Quién es un discípulo? Discípulo es aquel que escucha la palabra de Dios, la hace suya y desea fervientemente ponerla en práctica. Analicemos si nosotros somos discípulos. Escuchamos la palabra, la hacemos nuestra, la hacemos parte de nuestra vida y la ponemos en práctica. Cuando alguien nos vea a nosotros, vea a un buen católico, eso es lo que tenemos que luchar toda nuestra vida. El sermón de la montaña es predicado a sus discípulos, es decir, a nosotros si sabemos escuchar, si sabemos hacer la nuestra y sabemos hacerla en práctica. Si no, no lo vamos a entender. La semana entrante vamos a ver el sermón de la montaña y vamos a ver qué fabuloso sermón es, pero solamente la vamos a comprender desde el punto de vista de un cristiano. El cristianismo no se puede entender desde afuera, se ve como una locura, como una extravagancia, como algo irreal. Pero desde dentro comprendemos quién es Jesús y por eso hacemos lo que hacemos. Todos estamos llamados a ser discípulos. Todo ser humano está llamado a ser discípulo. Está en nosotros escuchar, entender lo maravilloso de su mensaje y enamorarnos de ese llamado que tanto hemos visto el día de hoy. Ven y sígueme. Y disponer de nuestra vida para servirle. Entonces nos toca ver si somos un creyente pasivo o un discípulo activo. ¿Qué es lo que somos? Pues muchas gracias. Se alargó 1 hora 3 minutos, pero pues son muchos los apóstoles. Esperamos haya servido esto para conocer un poco más de nuestra fe. Como les decía hace ratito, el siguiente tema es el sermón de la montaña, el sermón de sermones. Ya lo veremos con cuidado la semana que entra. Sean felices en Cristo.